Aleluya. Soy de los 300 que Dios apartó para pelear con Gedeón. Y si tú recuerdas eso, por favor, dale un aplauso al Señor y a la memoria del obispo Saúl González, amigo nuestro, mentor. Y me voy a atrever a dar un testimonio muy breve sobre mi esposa. Y Salomón, Dios te bendiga, mano, qué gusto verte. Mi esposa era recién convertida y yo la evangeligué y la llevé a la iglesia, y nos conocimos en marzo de 1986, nos casamos en agosto de 1986, y durante ese año el pastor Saúl González fue allá a la iglesia del Triunfo, que es donde nos congregábamos en la Ciudad de México, y llegó a predicar este mensaje de los 300 que a todos nos puso así en una perspectiva impresionante. Y desde ahí mi esposa se ligó genuinamente al evangelio. Estoy cierto que esa bendición, esa unción, que es de lo que voy a hablar esta noche, Dios la usó poderosamente para que esta preciosa mujer, que ya había sido cegada por Dios para casarse conmigo, se mantuviera firme en el evangelio, y aquí estamos agradecidos con el Señor, ya casi 40 años juntos, así que doy la gloria al Señor y agradezco. Esposa, Dios te bendiga y gracias. Pues agradezco al Señor la oportunidad, el favor de nuestros pastores de permitirnos compartir con ustedes, y se trata de comprender algunos principios. Somos la mayoría pastores y la mayoría líderes. En el concepto que Dios me ha permitido vivir a lo largo de los años, solo entiendo una cosa de liderazgo: es servicio. Así que este mensaje simplemente se llama así: unción es servicio. Y al final de este mensaje, que pido a Dios me guíe y cada uno de ustedes sea edificado, es que entendamos, creyendo, que proclamar la importancia de caminar bajo la unción del Espíritu Santo significa servir a otros. Pero hay que estar pensando que la palabra nos orienta el cómo hacerlo. Entonces, poder hacer un servicio significativo debe ser apoyar a los hermanos y a la comunidad, donde estaremos dando evidencia de nuestra fe. Empiezo con este pasaje de la Escritura, Hebreos capítulo 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, y uno piensa, ¿y eso qué tiene que ver con el servicio y el liderazgo? Mira, tengo una situación. Yo no fui creyente, yo fui ateo. Entonces yo tuve que ir creciendo en el evangelio, producto de piénsale, razónale, considera, y Dios en su gran misericordia me fue equipando a través del evangelio según San Lucas. Porque el evangelio según San Lucas es un documento histórico, uno de los más confiables actualmente, donde se han confirmado cosas históricas desde el evangelio de Lucas y no al revés. Y entonces me quedé con ese hábito de estar viendo el pasaje y decir, a ver. Y en primer lugar hay esto: en este pasaje estamos hablando del Hijo, de Jesucristo. El versículo 8 dice: mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre unge al Señor derramando de su Espíritu sobre él en el bautismo, y relaciona la unción con la alegría en el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que pasó. Pero hay y es donde uno empieza así como a, entonces debemos recordar que hay una promesa en Juan 14:12. El Señor, hablándole a los discípulos y hablándonos a nosotros, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ay, híjole. Pues no, todavía no me ha dado el favor el Señor de resucitar a un muerto, o dos, o tres, o más. Me ha permitido hacer algunas cosas, pero su promesa es que haremos cosas mayores. Y hay que estar equipados en eso. Entonces yo comprendo que tenemos un compromiso debido al llamado que Dios nos ha hecho. El apóstol Pedro, todos ustedes deben tener un concepto del apóstol Pedro, ¿no? Porque mientras la iglesia tradicional piensa que es el superapóstol, el primer papa, yo pienso que era un malandrín, ¿no? Me voy a disculpar anticipadamente, soy chilango. Yo sé que eso es
peligroso tan al norte de la nación. Ya sabes, haz patria, mata a un chilango. Me disculpo si de pronto ocupo alguna expresión que ustedes no comprendan del chilango antiguo, pero Pedro era un naco. Híjole. Pero ese Pedro, en el capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces yo pienso, si un bárbaro como Pedro, que se hizo para atrás, negó al Señor 3 veces, anduvo ahí haciendo cosas incorrectas, hablando de más, cortando orejas, era Pedro. Si él entendió y nos deja este mensaje, amados, hay que hacer lo que el Señor hizo, siguiendo sus pisadas. Entonces es más bien un mandato, casi una obligación lo que hay que hacer. Pero permítanme ir entrando en materia. Vamos a entender la unción. A mí me gusta definir la unción de esta manera. Es la habilidad dada por Dios al creyente, al discípulo, para la obra del ministerio. Voy a leer mi evangelio favorito, el evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así entonces, la unción nos permite, por no decir nos obliga, a dar buenas nuevas a los pobres. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es una cuestión muy delicada el predicar la palabra. Y sabes una cosa, idealmente no hablemos. No sé si me explique. El mensaje del Evangelio en esta temporada, en el siglo XXI, no tiene que ver con palabras. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que memorizar los pasajes, tenemos que estar enterados de lo que el Señor nos ha pedido, pero amados hermanos, tenemos que vivir la palabra, porque estamos atorando a la gente. Yo sé que ustedes no, pero en Cancún la gente está metida en las redes sociales, en YouTube. Y yo tengo que andar corrigiendo a algunos hermanos. El otro día un joven siempre me habla de lo mismo, ¿no? Me mandó un video. Dice, ¿cómo ve, pastor? Aquí explican que pues, las mujeres son tóxicas y nosotros somos unos santos. Y le dije, a ver, hermano, tú estás escuchando o buscando lo que quieres oír. Mira, si tú crees que estás pasando algo de lo que yo no voy a ver ese video, no me da oportunidad lo que estoy haciendo. Pero si tú crees que eso te funciona, toma terapia, consigue un buen psicólogo cristiano y las indicaciones que te dé, síguelas, pero evalúa si no rompe algún principio de la palabra. ¿Tiene sentido? ¿Está mal ir a terapia? No, tranquilo. Solamente sé cuidadoso porque se trata de la verdad. Porque de pronto nos quieren tratar como si no entendiéramos los principios de vida. Yo soy un aferrado al diseño, pero así aferrado. Y hermanitas preciosas, los zapatos no son para clavar clavos en las paredes. Hay martillos. Se diseñaron para eso. Yo sé que a veces los apuros, en fin. Sí, los cuchillos no son desarmadores, hay desarmadores. Por favor. Y señores, tengan herramienta en la casa, por el amor de Dios.
El diseño es importante, por eso creo que si Dios nos dio habilidades, dones específicos, tenemos que usarlos donde deben ser. Nuestra pastora acaba de explicarnos algo sumamente importante. Dios nos dio dones, usémoslos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si tú te consideras una persona ungida, por favor, que lo eres. Aquí es el punto, yo no voy a andar con cosas. Que de pronto te sientes culpable por alguna línea de pecado, pues sí. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Pero está el arrepentimiento, está el acceso al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Entonces hacemos eso y seguimos adelante usando aquello que Dios nos ha dado. Que así como el Señor juzga vivos y muertos, prediquemos la palabra y estemos instando a tiempo y fuera de tiempo, orientando a la gente, especialmente con nuestro ejemplo. Entonces, esta es la primera cosa. Si me ayuda con la presentación, va a ser muy útil. La vamos avanzando. Gracias. Si regresamos a la siguiente mejor. Gracias. Tenía dudas si había desarrollado cada punto. Vamos a seguir ahí. Lo segundo que el Señor nos hace entender por la unción es que hay que sanar a los quebrantados de corazón. ¿Alguno de ustedes en algún momento de su vida puede reconocer que ha tenido un quebranto en su vida? Si no les dé pena levantar la mano, estamos entre puros líderes y pastores. Porque si no venimos aquí con una transparencia, esto no va a funcionar, amados. No hay justo ni aun uno. Así que tengamos el entendido. Todos hemos vivido un tipo de quebranto. Ahora, ¿no podrías darle gracias a aquella persona que oró por ti, que te buscó, que te trajo una palabra de consuelo, que te abrazó e hizo lo que el Señor hace siempre? El apóstol Pablo lo escribió en 2 Corintios 1, verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Otra vez el principio es, da de gracia lo que recibiste de gracia. Y te pregunto y te desafío en el amor del Señor, ¿a quién estás consolando en esta temporada? ¿Quién está requiriendo de un mensaje, de una llamada, de una visita? Para decirle, no estás solo. Mira, no puedo resolverte la vida, no, pero estoy a tu lado, ¿verdad? Nosotros idealmente seguimos este principio. Hombres ministran hombres, mujeres ministran mujeres, punto. Por detalles muy importantes de nuestra sociedad que es muy liberal hoy día. Así lo hacemos. O parejas ministran a personas, hombres o mujeres, pero juntos, nunca que se queden las cosas al aire. Sanar a los quebrantados de corazón. Número 3, pregonar libertad a los cautivos. Y esto tiene mucho que ver con esas situaciones que vivimos. A ver, ¿algunos de ustedes tienen hijos en la universidad? Dios les bendiga. Cuídenlos. No se trata de obligarlos. Se trata de inspirarlos, porque estos jóvenes llegan a la universidad y hay un montonal de ideas revolucionarias, antibíblicas, ateas, que están no solo de moda, están queriendo imponerse. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mandar a jóvenes bien preparados, equipados, casi que sean unos apologetas expertos, para decirle a todos los demás, mira, yo te voy a reproducir lo que tú quieres escuchar, pero la verdad que yo creo, es mi derecho y mi libertad a creer. Por eso, gracias a Dios, todavía vivimos en una nación que tiene libertad religiosa. Luchemos porque la palabra de verdad se mantenga firme. Entonces, pregonemos libertad a los cautivos. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ponme atención. Tú y yo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Fuimos bautizados en agua y quizás ese día el Señor nos bautizó, o antes, como el caso de un servidor. Yo cuando llegué a la iglesia no sabía qué estaba pasando los primeros meses. Yo empecé a hablar así raro y dije, ay, jole, esto está raro. Pero me acerqué con alguien que me dijera, oye, esto, dice, ay, de ver algo, sí. No, vamos a orar. Sabes, el Espíritu Santo te ha tocado. Yo dije, órale. En mayo de 1982 me bauticé en agua. Pero esto que les cuento aconteció más o menos por ahí de enero o febrero de ese año. Entonces,
eso no es una regla antes o después, pero uno entiende que cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre uno, hay una unción que se derrama, ¿sí o no? Si no, me gustaría estar hablando al aire y no tendría yo oportunidad en tan corto tiempo de explicar todo de dónde justifico esto, pero esta unción está en nosotros. Esa unción simboliza el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está en nosotros como estuvo en el Señor, hay libertad. Donde tú llegas, debe haber un ambiente de libertad. De eso se trata el Evangelio. Por eso el Señor nos mandó a que fuéramos luz en medio de las... ¿Están ahí conmigo? Ustedes no me conocen, yo les conozco desde hace muchos años por el pastor Saúl, pero esto es lo que hay hoy, hermanos. Me disculpo, te repito, yo vengo con un mensaje de parte de Dios a animarte a hacer lo que Él es por el compromiso que tú y yo tenemos por esa unción que nos ha dado. Entonces pregonamos libertad a los cautivos, y esa libertad es porque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos luz y podemos entonces presentar una verdad única, pero tenemos que hacerlo. Siguiente, dar vista a los ciegos. Ay, jole, porque hay un montonal de gente ciega, aún en medio de la iglesia. Esto es cuando un espíritu de religiosidad nos atrapa y nos olvidamos, o se va al otro extremo, a un espíritu de liberalidad, ¿verdad? Porque el fariseo interior nos marca hacer juicio, que si ese peinado, que si esa ropa, que si ese maquillaje, que si, bueno, no sé. Pero a veces nos vamos al extremo en donde no importa el vestido, no importa el tatuaje, no importa esto, no importa lo otro, no importa aquello. Pero el Señor nos quiere en un equilibrio santo y justo para no juzgar. Porque yo no podría no recibir a una persona extraña en la iglesia. Le tengo que dar la misma bienvenida. Este fin de semana acompañamos a nuestro equipo que predique el Evangelio en el hospital, en la zona de urgencias, y llevan café, galletas, pan, sandwichitos, por las personas que pasan toda la noche ahí. A ese equipo le llamamos BAM, bendiciendo al mundo. Y ese equipo va y ofrece cosas, y llegamos mi esposa y yo, y estaban ya casi acabando, y una hermana estaba ministrándole a un muchacho vestido de mujer. Y yo me acerqué, saludé al muchacho, saludé a los hermanos y me quedé a un lado platicando con otro hermano. Pero yo escuchaba a la hermana que interactuaba con aquel joven. A los 2 minutos, aquel joven estaba haciendo la oración de fe, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Eso no va a salvar su vida plenamente. Tiene que caminar en una transformación que solo el Espíritu Santo le puede dar. Mientras yo hablaba con un señor, yo digo que es metodista, porque le mete a todo. Va con los católicos, va con los adventistas, va con los testigos de Jehová, va con todos. Es muy lindo, don Pepe se llama. Y le digo a don Pepe, le voy a hacer una pregunta, porque él estaba hablando de esta. Digo, imagínese usted que este joven, que usted ve vestido como raro, llega a la iglesia. ¿Usted qué piensa que yo voy a hacer? Dice, pues no sé, pastor. Piensa un momento. Dice, no, pues orar. Digo, sí, claro. Digo, mire, don Pepe, yo lo que voy a hacer es acercarme, saludarlo, abrazarlo y darle la bienvenida. Ahora, es probable que alguno de los hermanos lo juzgue, lo critique, se lo acabe. Y si ese muchacho yo noto que se pone mal, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tranquilo, es probable que no te sientas cómodo, porque tú reconoces que tienes un pecado, pero tu pecado no es mayor. ¿Ves a aquella hermana? Es bien chismosa. ¿Ves a aquel hermano? Es bien ladrón. ¿Porque pecado? O sea, a este sí lo juzgamos porque se le nota y al otro no porque lo esconden. Porque aparte entonces es hipócrita. El Señor nos ha mandado dar libertad a los oprimidos. Gálatas capítulo 5, verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo está tu libertad hoy? Eres libre. El detalle es que también el apóstol Pablo nos dice, yo he sido enseñado por todo. No hay nada que yo no pueda hacer. Tengo derecho a hacerlo. Pero hay cosas que no me convienen.
Y a veces nos metemos en esa delicada línea de querer ser muy relevantes o muy cool y fallamos, tropezamos a otros, cuando debemos de ser tan cuidadosos. Tenemos que ser tan cuidadosos, porque se trata de presentarles libertad a los oprimidos, no traerles más carga. Ese muchacho se asiste y empieza a convertirse y empieza un proceso, va a tardar y va a seguir hablando raro y va a seguir haciendo cosas y va a vivir un proceso yo no sé de cuánto, si él regresa. Si no va, no puedo hacer más. ¿Sí me explico? Pero si regresa, adquiere una responsabilidad como pastor. Porque así hemos recibido personas, mujeres, hombres. Y finalmente el Señor dice a predicar el año agradable del Señor. Y curiosamente el mismo libro de Isaías nos da una guía de cómo predicar el año agradable. Isaías 49 versos del 8 al 10. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Esas son las buenas nuevas agradables del Señor. Es una promesa de eternidad. Mientras en este tiempo tenemos la necesidad, la decisión de caminar una vida que le sea grata a Dios. Sí tenemos el juicio de quien nos está cerca, ni hablar. El mejor juicio empieza en casa. A mí no me cuenten historias. Mi esposa y yo servimos en el ministerio de niños 10 años y éramos felices hasta que te conocí. Me refiero al ministerio. Nuestros amados pastores confiaron en nosotros a pesar de que me conocían. Y si ya me conocen, ¿para qué me invitan, verdad? Y nos fuimos a Cancún. Y como a los 5 meses decíamos, ¿dónde están nuestros niños? Esta bendita gente no hace caso. Pero así es el ministerio. Este año estaremos cumpliendo 23 años sirviendo en Cancún, con todo y ser chilango y feo. Dios nos ha bendecido con su amor, con su gracia, con su favor. Tenemos un equipo de servidores preciosos y solo los hemos equipado bajo una premisa: la verdad de la palabra y seguir el ejemplo de nuestros pastores. Ellos para nosotros son ejemplo de esto que te voy a compartir: servicio, servicio. Entonces quiero tomar una historia del Antiguo Testamento y cerrar con el Nuevo Testamento. Todos conocen la historia de Elías y Eliseo, ¿no? Bueno, Eliseo le dice a Elías, Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Y Eliseo luego bien hacha dice, bueno, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías dice, hijo, cosa difícil has pedido. Bueno, si me vieres cuando fuere quitado a ti, te será hecho. Bueno, y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Esto es tan importante. Tenemos la responsabilidad de dejar legado, cada uno de nosotros. No importa el rango. Mira, yo veo el reino de Dios planito. El mundo ha formado una estructura piramidal. Acá el pastor super ungido, aleluya. Y acá abajo el pueblo sirviendo. Nosotros entendemos el ministerio plano. Acá no hay, pues vamos parejos. Hay una estructura de orden, ¿no? Lo que está en el libro de Efesios sobre los servicios del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro es para la edificación del ministerio. Son servidores, no son posiciones, es servicio. Estamos empujando, estamos trabajando, estamos actuando.
No entendemos nosotros de otra forma el ministerio. Para mi esposa y para mí, ahí estamos al parejo con todos. Sí tenemos responsabilidad, tenemos una autoridad que no exigimos. Tenemos una autoridad que Dios nos delega y la usamos con amor. Tomamos el manto, como lo tomó Eliseo. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a su señor. Y él les dijo: no los envíen. Pero ellos insistieron: bueno, vayan. Y entonces regresaron. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella, y se la trajeron. Saliendo él a los manantiales, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo al camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirándole atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Es esos pasajes complicados. Me encantaría explicarte una razón que acabo de aprender importantísima de por qué Elías se agandalló, chilango antiguo, que significa se pasó de la raya con esos jóvenes. Porque esos jóvenes eran unos verdaderos paganos, entrenados por una secta que adoraba a dioses extraños. Pero eso lo contaríamos luego. Bueno, el punto es que tan pronto Eliseo tomó el manto, que es el tipo de la unción de Elías, hizo 3 cosas. Y aún la cuarta no quiero contarla. Usó el manto para confirmar la unción en su vida, ¿sí o no? Tocó el agua, dijo: el Dios del... dijo: ¡ay, sí! Pues vámonos. Número 2, fue empático con la gente que reconoció su unción. ¿Están preocupados por Elías? Vamos, no lo van a encontrar, pero vayan. Y regresan. Número 3, sanó las aguas de una ciudad. Y número 4, que es la que no me acuerdo, pero la digo, rechazó enfáticamente la burla sobre su persona. Entonces, este ejemplo a mí me pone en perspectiva de servicio. Hay una unción que cada uno de nosotros debe tomar y actuar en consecuencia. Ver el favor de Dios que está sobre nosotros para ayudar a otros. ¿Quieres poner a prueba a Dios? Bueno, ni te leo Malaquías 3, ¿verdad? Probadme ahora en esto. No le falles. Punto. No diré más. Pero sabes que estás ungido de parte de Dios. No es de otra manera, hermano. Si tú crees en Jesucristo, esa unción está sobre ti. Mayores cosas que estas harán. Yo lo creo. ¿Me falta fe? Señor, dame más fe. Si tus discípulos que estaban contigo 3 años, ahí andaban chocolateando, decimos los chilangos. Pero vamos, Señor, apóyame, dame más fe. Hay esta situación que resolver aquí en mi ciudad. ¿Qué es el problema mayor de Vallarta, chicos? De la zona de aquí de Jalisco, de Nayarit. ¿Qué es el mayor problema? La delincuencia, la violencia, la mentira. Estemos orando y estemos actuando en consecuencia. Equipemos a nuestros hijos con la verdad. Caminemos rectamente. Seamos luz que brilla. Y entonces hacemos como hizo Elías. Es un ejemplo práctico, lo más práctico que puedo hacer. Sé empático con la gente. Compréndela. Porque a veces quisiéramos que las personas ya que entraran a la iglesia y ese mismo día, cambio mágico, bien vestidos, bien peinados, aleluya, como el endemoniado gadareno, ¿no? Ora el Señor y salen los demonios, se van a los puercos y luego llega bien peinado así. Señor, yo te quiero seguir. Ve y dale testimonio a tu familia. ¿Cómo está tu familia? No me cuentes a mis historias, porque a mí me duele profundamente saber que en mi familia uno de mis sobrinos eligió ser homosexual. Me duele. No pude hacer más. Hice todo lo que estuvo a mi alcance. ¿Tú crees que cuando yo lo veo lo menosprecio, no?
Lo sigo saludando de beso como cuando era niño, lo amo. No puedo hacer más si él no toma una decisión porque él sabe que Dios le ama. Pero si él no tiene un cambio de vida, un arrepentimiento, no hay más que yo pueda hacer. Porque ya está, y ahora sí que aprovechando la temporada, ya está el balón en su cancha. Pero por mí no dejó de escuchar de la palabra. O de parte de mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces somos empáticos con la gente y les vamos avanzando en comprender, porque hay muchos otros casos. Están los que están decepcionados, están los que se sienten engañados por llegar a la iglesia y que no pase lo que ellos quieren, pero es porque no les enseñamos que no va a pasar lo que ellos quieren, va a acontecer lo que necesitan, porque Dios es grande en misericordia. Que si bien puede derramar un milagro de sanidad, un milagro de resolución, bien puede no hacerlo. ¿Por qué lo haría? Si no es un genio de la lámpara, es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Entonces yo me pongo en mi lugar, comprendo a la gente como Él me comprendió a mí. ¿O no hizo eso con el ladrón este de la derecha? Tranquilo, hoy mismo estás conmigo en el paraíso. ¿Cuál bautizo? ¿Cuál discipulado? Ahora que si no se muere, hay que llevarlo a bautizarse, hay que equiparlo discipularmente, hay que darle ejemplo y testimonio. ¿Me explico? ¿De veras? Lo agradezco muchísimo. Entonces, continúo. Sanó las aguas de una ciudad. Le dice, pues aquí está bien suave la ciudad, pero las aguas están amargas, no la podemos tomar. Yo creo que Eliseo dijo, hagamos una solución. Y como tenía la unción de Dios, pensó, agua ácida, creemos una situación base, traigan sal por favor. Yo sé que vas a ver. Echó la sal, pero no es la sal lo que resolvió ese problema. Fue la guía de la unción del Espíritu Santo que lo llevó a tomar un acto de fe que respaldó Dios, sanó las aguas y esa ciudad siguió adelante y dejó un testimonio para todo lo demás que tenía que hacer. El doble de milagros que hizo Elías por esa doble porción del Espíritu que había en Elías. Porque no es una doble unción del Espíritu Santo, era una doble porción de lo que Elías tenía. Y si tú cuentas los milagros de Eliseo en la Biblia, vas a encontrar que falta uno para hacer el doble. Se muere un muchacho, lo avientan donde estaba Eliseo y resucita, listo, completo, doble unción. Pruebas evidentes en la Escritura, qué lindo, pero rechazó enfáticamente la burla sobre su persona. Y eso nos pasa a muchos cristianos que no defendemos la fe. Preferimos pasar de la secreta así. No hay gente en tu trabajo que no sabe que eres creyente. Y la gente tiene que saber que le perteneces a Cristo. Y tienen que notarlo, tienen que decir así, tú eres rara, tú eres raro. No llegas tarde, llegas a tiempo. A veces haces más de lo que te piden. Atiendes a la gente siempre alegre. Cuando te han hecho cosas acá los patrones, tú aguantas, machín. ¿Qué cosa? ¿Te drogas? No. No, mira, solamente creo y le citas un pasaje bíblico. Sin la petulancia de según Marcos capítulo 2, ¿no? Sin nada de eso. Si mira, yo he aprendido esto y le citas un pasaje. Y yo lo creo y lo sigo viviendo. Y le dejas una semilla. Y al rato tú no sabes, esa persona va a estar a tu lado adorando a Dios con todo su corazón. ¿No? Y esa es mi oración a favor de cada uno de nosotros. Porque hay que seguirlo haciendo. No permitas que la gente se burle de ti. Ahora tampoco los maldigas porque aquí no hay osos. Por si acaso, ¿no? Pero entonces permíteme cerrar comentándote cómo podemos hacer para mejorar en nosotros esa unción según la palabra. Hagamos lo que Jesús hizo. En la iglesia creemos que Jesús amó, salvó, sanó y liberó. ¿Puedes decir conmigo amar, salvar, sanar, liberar? Amar, salvar, sanar, liberar. Y si yo fuera el rey Leónidas o Leonidas en inglés de los 300
que Dios apartó para pelear con Gedeón, y yo te gritara: discípulos, ¿cuál es nuestro oficio? ¿Sí vieron esa película de los 300 o soy el único pecador aquí? Me confieso delante de ustedes, la he visto 5 veces. ¿Sí la vieron? En un momento clave se para y grita el Leonidas: espartanos, ¿cuál es nuestro oficio? Y aquellos nomás gritan: ¡au, au, au! ¿Sí? Allá en Cancún hicimos eso. Y no gritamos espartanos, somos discípulos, no somos creyentes. Tenemos la fe de decir: somos discípulos. Entonces alguien grita: discípulos, ¿cuál es nuestro oficio? Y gritamos estas 4 cosas: amar, salvar, sanar, liberar, aú, aú, aú. Y tú dirás: está muy mercadotécnico, pastor. Tranquilos. Te digo esto porque a lo mejor tú no has entendido la revelación. A-U, A y una U minúscula es el símbolo del oro en la tabla periódica, ¿sí o no? Entonces cuando yo digo A-U, 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 lo que estoy realmente diciendo es oro, oro, oro. ¿Tiene sentido? Oh, sí. De alguna forma hay que hacer entender a esa gente. Y Dios nos dio este favor. Entonces yo te digo, ¿ya lo tienes en la mente? Amar, salvar, sanar, liberar. A ver, yo vamos a hacer un esfuerzo. Acá se puede también en Vallarta. Discípulos, ¿cuál es nuestro oficio? Amar, salvar, sanar, liberar. Dense un aplauso, ustedes sí. Sí captaron la onda. Amados, amemos a la gente predicándoles el evangelio. Primera de Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Prediquémosle a la gente, amemos a la gente predicándoles la palabra. Amar, salvar, bendigamos a otros a través de la salvación y los milagros, porque el evangelio se escucha pero también se ve. Lucas 7:22 nos recuerda: respondiendo Jesús les dijo: id saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Amados, bendigamos a otros a través de la salvación con cosas que estemos haciendo, teniendo la fe para orar por algo, una sanidad, una restauración, una oportunidad, algo. Pero que se note el evangelio en nuestras vidas, no religiosamente. No tiene que ver con cómo te vistes, tiene más bien que ver cómo te comportas. Amar, salvar, sanar. Oremos por la sanidad de los enfermos y vendemos los corazones quebrantados. Marcos 16:18, la parte final: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Depende de ti la sanidad de un enfermo? No. Depende de la voluntad de Dios. Pero tú, de acuerdo con la palabra, eres un rey y sacerdote. El rey administra, el sacerdote vincula. Tú eres el vínculo entre esa sanidad y Dios, porque hay que hacer la obra e ir a imponer las manos con fe. Si sana o no sana, que a ti no le andes haciendo al Jonás, mano. Porque a veces uno así, ¿no? Ya no quiere ir a Nínive. Ve y llora por esa persona. Ve y llora. Ya iba uno y llora, ¿no? Y el Señor da el favor y derrama un milagro. Y gloria a Dios. Y si no, no importa. A mí me encantan esos chavos que les fue re mal, pero porque los llevaron cautivos a Babilonia. ¿Sí te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? Y va al horno de fuego. Que se les quite. ¿Por qué no adoran a la estatua? Benditos. Y ellos le dicen: ¿sabes qué, rey? Nuestro Dios, en el cual creemos, puede salvarnos. Y si no, mi Biblia está subrayada como 10 veces. Y si no, sabe, oh Dios, que no adoraremos nada, porque solamente a Él servimos y amamos. ¡Jole! De esos quiero ser. De los 300 que Dios apartó para pelear con Gedeón.
Libremos a los oprimidos. Mateo 10:8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hay un montonal de gente afectada psicológicamente, o eso dice el mundo. Muchos sabemos que esos ataques psicológicos son demonios actuando en contra de la gente. No vamos a andar haciendo espiritismo cristiano, amados. Vamos a tener fe para estar orando y ungiendo a las personas para que sanen y sean liberadas. Tengo una advertencia. Esto no me gusta mucho, pero tengo una advertencia. ¿Somos salvos por gracia? Sí. Pero nunca podemos asumir la garantía de esa salvación. Es cómodo pensar que salvo siempre salvo. Pero en el contexto de la Escritura, el único que puede confirmar esa salvación, amados, es el Señor Jesucristo. Mateo 25, 31 al 46 lo dicta de esta manera. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Perdón, pastores, les tocó de este lado con la pena, pero es solamente una ilustración. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo fuimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yo estoy seguro que estoy hablando con una red de iglesias que no hace acepción de personas. Y si de pronto andan con eso, renuncien por favor en el nombre de Jesús. Atiendan a ricos y pobres, a feos y bonitos. Si no, muchos no tendríamos esperanza. A buenos y malos, porque solo el Espíritu Santo los puede transformar. Entonces dirá también los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amo la percepción de la salvación por gracia. Eso no es negociable, es doctrina fundamental. Pero esa salvación no la puedes confirmar tú y tus hechos y tus palabras y tu doctrina. Esa salvación se va a confirmar cuando lleguemos a la presencia del Señor, al tribunal de Cristo. Yo me he imaginado así, y que me dice: ¿cómo estás, negrito? Pues nervioso, Señor, porque yo creo que no sé. Sí serví a uno de tus más pequeños, sí les di de comer, los visité, los ayudé, los comprendí. Porque además me pusiste de encargado. Yo quería seguir siendo educador físico, pero te obedecí. Quizás ahí me vea el Señor y me diga: ya vas a empezar. Porque quien se justifica mucho, mucho esconde. Concluyo con esto, amados. Si me acompañan de pie un momentito, tan solo para que, si no se comprendió todo lo demás, porque a veces se me bota el pensamiento, sí que te quedes con esto como conclusión. La unción del Espíritu Santo se trata del servicio y del amor a otros. No es solo el temblar, no es solo el tener esa palabra de bendición, no es solo eso. Es servir a otros en amor. Y ejemplo hemos tenido. Por supuesto, en la Biblia lo vemos de Jesús. Mi esposa y yo te garantizo que lo hemos visto en nuestros pastores.
Servicio, pero servicio. Ellos no andan reclamando que los llamen apóstoles. Nosotros reconocemos su apostolado. Acá la base es la que dice, ellos son mis apóstoles. Tienen contacto con todo el mundo. Están cuidando los pequeños detalles de cada uno de nosotros que servimos. Y ese ejemplo seguimos. Segunda cosa, nuestra sociedad será impactada cuando nosotros tengamos el corazón dispuesto para bendecir a otros, amándolos, salvándolos, sanándolos, liberándolos. El Señor dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor y Padre, yo te ruego esto, que este sencillo mensaje que tú me has regalado para compartir con mis hermanos sirva de línea de acción para esta nación, para esta zona en el Pacífico de nuestra nación. Bendíceles con el entendimiento que solo tú nos puedes ungir, y esa unción tiene una responsabilidad de acción sirviendo a otros, a los más necesitados, a los que realmente requieren de un acompañamiento, sabiendo que tú nos has sanado, bendecido y cuidado primero. Hemos alcanzado la gracia de tu parte y tenemos esa hermosa responsabilidad de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Así que en el nombre de Jesús yo te ruego que algunos principios necesarios de este mensaje queden en mis hermanos para bien de tu obra. En el único nombre que hay salvación y eternidad te lo pido, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.